Vamos a hablar un poquito de cómo se vivieron las elecciones, esto que hablábamos al principio del programa, las elecciones en Uruguay, y por eso vamos a hablar con Sinara García Rodríguez, ella es de Radio Universal, periodista. ¿Cómo estás, Sinara? Florencia Goral y Guido Rodríguez te saludan. Muy buenas tardes, Florencia, Guido y a toda la audiencia de Radio LTZ allí de Corrientes, Argentina. Muchas gracias por este contacto. No, gracias a vos por atendernos. ¿Cómo se vivieron las elecciones ahí? Fueron unas elecciones bastante peleadas. Bueno, terminó dándole la victoria a Yamandu Orsi. ¿Cómo se vivió el Exacto, sí. clima? Bien, te cuento. Bueno, la jornada de ayer fue un ambiente bastante festivo. La Ujú. gente estaba muy entusiasmada en la calle, se veía exactamente esa ilusión, obviamente, de lo que implica una jornada electoral acá en nuestro país. Si fue una campaña electoral, algunos analistas la consideraban bastante chata, por así decirlo, porque, Ujú. bueno, lo que es la oratoria de parte de los candidatos en ese entonces no convencía demasiado. Obviamente hubo dentro de la campaña herramientas utilizadas que fueron como fake news, también se utilizó mucho el tema del agravio, no Ujú. entre los candidatos, sino por parte de algunos referentes políticos, Como para el hacer un caso de poco más Mujica, movida la ¿no? campaña. Perdón, Sinara, como el ¿Cómo? caso de Mujica, ¿no? Sí, sí, obviamente Mujica siempre está en el ojo de la polémica. Por una parte porque él ya tiene una edad bastante avanzada y creo que ya como que está más allá del bien y el mal y sus Sí. declaraciones Ujú. siempre generan polémica y obviamente por su pasado siempre es muy criticado por diferentes referentes políticos, obviamente en este caso de lo que es el oficialismo, ¿no? Del Partido Nacional y lo que se considera actualmente lo que es la coalición de gobierno, que son diferentes partidos que integran esta alianza política para, bueno, continuar en el poder que actualmente es el que está gobernando, digamos. Si bien lo encabeza el Partido Nacional, obviamente dentro de esta coalición está el Partido Colorado, el Partido Independiente, eh, obviamente otros partidos también de menos intención de voto, vamos a decirle, pero bueno, ese tipo de idas y vueltas generó un poco de rispidez en la campaña, igual el Frente Amplio, que es el partido del cual es Ujú. representante Yamandu Orsi, el presidente electo, optó por una estrategia de no entrar en discusiones o sino de contestar declaraciones de los contrincantes y bueno, eso creo que le ayudó bastante a no de alguna manera hacerlo más vamos a decirle más a lo criollo, no bajar al barro. Entonces, bueno, se lo mantuvo a Yamandu Orsi en un lugar como de neutralidad, incluso en el debate que Ujú. se televisó, pasó por radio, televisión, los diferentes medios, se lo vio muy, muy centrado, muy enfocado y eso, si bien se mencionaba por parte de analistas políticos que no movía la aguja, pero Ujú. sí a él le dio otra semblanza y otra imagen al electorado. Volviendo a lo que fue la jornada de ayer, para hacerlo Sí. rápidamente, la gente se dirigió a los circuitos de votación, obviamente fue una jornada muy tranquila, y bueno, las diferentes encuestadoras acá en nuestro país anunciaban un empate técnico o Ujú. incluso mencionaban que podría llevar unos días realmente llegar a concluir quién iba a ser el próximo presidente de Uruguay. Y sin embargo, a las 20:30, para sorpresa de muchos, Bastante temprano. exacto, Sí. los primeros escrutinios ya daban este, una gran diferencia entre Yamandu Orsi y Álvaro Delgado, que era el candidato del Del partido del Partido actual Nacional. presidente Luis Ujú. Lacalle Pou. Actualmente, bueno, las últimas cifras actualizadas dan que Yamandu Orsi fue electo con 49,84% Ujú. frente a Álvaro Delgado, que alcanzó el 45,87%. Sí, Estamos estábamos hablando hablando de de una una diferencia. diferencia. Sí, un Oh, poco más del 4%. exacto, estamos hablando Sí. de una diferencia de más de 95.502 votos. Ujú. Que bueno, parecía que iba a ser menor, pero al final hubo una gran diferencia en eso. No sé si ustedes quieren hacer alguna pregunta, si no Sí, sigo con algunos punteos. desde el oficialismo, ¿se esperaban esto? ¿Hubo algo? Porque desde la semana pasada veníamos hablando acá, por ejemplo, que esto que vos decías que estaba como muy peleada, las encuestas daban bastante parejas. ¿Hubo algo en la última semana, en los últimos días previos a la votación que vos pensás que haya inclinado la balanza hacia Orsi? Y bueno, si el oficialismo ya se veía venir esto o fue una sorpresa para ellos.
No, yo creo que fue una sorpresa para el oficialismo, sobre todo por eso que mencionábamos que las encuestas daban que había una diferencia entre los candidatos muy pequeña, de todas maneras favorecían a Yamandu Orsi, que de alguna manera vendría a ser como un discípulo de José Mujica, salvando las diferencias, ¿no? Pero bueno, es su candidato. Yo creo que la gente en realidad llegó un poco a cansarse un poco de la campaña, porque ya te digo, fue ese ida y vuelta de declaraciones, de ataques y demás, y estaba un poco cansada de eso. No, y aparte siempre llegan cansados al balotaje, porque eso hay que remarcar, esto fue un balotaje. Sí, actualmente eso es un factor, obviamente implican 2 jornadas de votación, pero yo creo que la gente estaba un poco cansada también de las declaraciones. De hecho, muchas personas mencionaban, estamos hablando de Valeria Ripoll, incluso Carolina Cose, que es la actual vicepresidenta electa, hablaban de que no había, previamente a lo que fue la jornada de este domingo, no había un ambiente de elecciones, como que no se estaba viviendo una jornada como de campaña electoral. Es que la gente, por un lado decían que había gente que no quería cambiar, Valeria Ripoll, que era la candidata a la vicepresidencia por el Partido Nacional, decía que la gente no estaba viendo una campaña electoral como anteriormente se vivía, porque estaban seguros de que querían continuar con este gobierno. Sin embargo, Carolina Cose mencionaba de que eso llevaba a la reflexión. Sin embargo, yo creo que la gente mantuvo un perfil bastante bajo y a la hora de definir, bueno, se manifestó y dijo que era lo que quería, que era un cambio. Yo creo que en las últimas semanas lo que pasó, bueno, el debate fue importante, fue verlos a los 2 candidatos hablándole al país, más allá de lo que han sido los eventos en los comités de base o en los partidos, en las casas de los partidos. Pero yo creo que una de las situaciones que generó bastante polémica en los últimos días fue que a Yamandu Orsi, un periodista, Ignacio Álvarez, quiso, bueno, ponerlo contra las cuerdas de alguna manera, haciéndole como una especie de, ¿cómo sería la palabra? Bueno, no me sale la palabra en este momento, pero como que quiso sacarle declaraciones a la fuerza en un momento que él iba a hacer un evento en una sala de un multimedio, sí, que se llama Grupo Magnolio. Él iba a hacer una charla y este periodista quiso, bueno, ponerse más incisivo, exponerlo, tratando de dejarlo en evidencia, como que él no había querido ir a su programa a emitir declaraciones. Exacto. Sí. Bueno, eso en realidad no lo dejó muy bien parado este periodista, porque básicamente terminó sacando a Yamandu Orsi de su lugar de respeto, y bueno, él le terminó contestando que bueno, él no iba a hablar con personas que lo habían descalificado, que lo habían tratado de cara de perro, que le había dicho un montón de improperios, y bueno, lo dejó expuesto, y eso de alguna manera creo que lo sacó más fortalecido a Yamandu Orsi. Y dejó en evidencia a este periodista que bueno, no tuvo un buen accionar en ese momento. Hablando del presidente electo de Uruguay, las últimas declaraciones habla de que quieren mantener una buena relación con Argentina. No tenemos otra chance, inclusive sabemos que, bueno, son posturas ideológicas distintas, ¿no? Entre Milei y ahora Yamandu Orsi. Bueno, sí, Yamandu Orsi realizó unas declaraciones a primera hora, justamente le preguntaban acerca de la relación con Argentina. Incluso estuvimos viendo que la Cancillería Argentina se pronunció al respecto sobre la elección de Yamandu Orsi. Y bueno, desde Uruguay cualquiera de los mandatarios siempre va a intentar tener una buena relación con Argentina. Él mismo lo decía, que siempre van a apostar al diálogo y la idea es que, bueno, siga por ese camino. Obviamente se sabe que son ideologías diferentes, 2 formas de gobernar muy distintas, pero bueno, los ministerios de Relaciones Exteriores, las cancillerías, siempre van a estar asesorando a los mandatarios para tener el mejor vínculo posible, y eso era lo que decía Yamandu Orsi ahora en la mañana, que estuvo haciendo una rueda de prensa en la puerta de su casa. ¿Cuándo es la transición de los presidentes? Bueno, justamente estaban mencionando que ahora los próximos pasos que va a dar Yamandu Orsi es reunirse con el presidente de la República, con Luis Lacalle Pou. Se van a reunir mañana martes para empezar a trazar lo que ellos dicen el mapa de ruta hacia la transición. El cambio de mando aquí en Uruguay se realiza los 1 de marzo, o sea que el 1 de marzo de 2025 va a ser el cambio de mando. Y bueno, lo próximo que se va a estar dando a nivel político es que Lacalle Pou
invitó a Yamandu Orsi a la cumbre del Mercosur, que se va a estar realizando este 5 y 6 de diciembre. Creo que Uruguay se va a estar presentando el 6, por lo que mencionaba la prensa, pero la idea es que, bueno, se estarían presentando los dos mandatarios, el actual presidente y el presidente electo, en la cumbre del Mercosur, que es bastante importante. Estamos hablando que es la unión de los países de la región, y obviamente se van a estar hablando de temas bastante importantes para lo que es la relación de los países a nivel comercial y obviamente diplomático. ¿Qué espera el pueblo uruguayo de Orsi? Viste que acá en Argentina, por ejemplo, un tema central siempre fue la inflación, y que eso fue lo que le terminó inclinando la balanza a Javier Milei en su momento. ¿En Uruguay qué sería? Bueno, acá en Uruguay, al salir la gente a la calle a festejar, se le preguntaba, bueno, ¿qué esperaba con este nuevo gobierno? La gente decía lo que es la igualdad de oportunidades para todos, equiparar lo que es el trabajo. Este gobierno del Frente Amplio siempre se caracterizó por la equidad, por darle más oportunidades a la clase trabajadora, de alguna manera ponernos a todos en una misma línea. Incluso dentro de las propuestas de gobierno de Yamandu Orsi está el no aumentar los impuestos. Él se comprometió a eso, a no aumentarlos, y una de las cosas que generó bastante ruido dentro de la campaña fue el plebiscito de la reforma de la seguridad social, que era, bueno, dentro de esas cosas era el aumento de la edad jubilatoria, que era a los 65 años. Bueno, finalmente... Bueno, imagínate que acá lo están debatiendo de llevarlo a los 75. No sé, es impresionante. No, es un montón. Me gustaría, por lo menos a mí me gustaría tener un ratito, porque me jubilé, para disfrutar algo. Claro. 75 es muchísimo. Bueno, Bien, entonces uno de los compromisos que asume Yamandu Orsi es la jubilación, que se mantenga a los 60 años. Bueno, así que bueno, veremos si dentro de esas propuestas se llegan a cumplir, justamente. Mencionar eso, la igualdad de oportunidades para la clase trabajadora, obviamente el tema del trabajo, del desempleo. Creo que también una de las reclamos que se hacía era, bueno, que se atienda a la población que padece discapacidad, sobre todo los niños. Bueno, justamente hoy es el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia contra las Mujeres, 25 de noviembre. Bueno, uno de los reclamos también era que se atiendan los reclamos por parte de los diferentes colectivos, para que se implementen herramientas para poder combatir los femicidios, ya que aquí también hasta hace poco tiempo también hubo un caso de una chica que se suicidó justamente porque ella había sufrido abuso. Esto ocurrió en Maldonado. Y bueno, no se implementaron políticas de salud mental. La chica había recurrido a una mutualista, a un hospital, a solicitar ayuda, porque no podía continuar sosteniendo esa situación, y bueno, hubo negligencia y la chica decidió suicidarse dentro del hospital. Entonces, bueno, como que hagan esas políticas sociales, políticas de salud mental, femicidio, obviamente también lo que es la seguridad. Aquí en Uruguay ha aumentado los delitos, ha aumentado la inseguridad. Obviamente por parte del gobierno se dice que ha sido las mejores cifras de los últimos años, que que ha bajado, pero bueno, no es la sensación que tienen en los uruguayos. La calle. Pero bueno, vale recalcar una cosa, que es, vieron que Uruguay está distribuido en 19 departamentos. Yamandu Orsi ganó en 5 departamentos, ganó en Montevideo, en Canelones, en San José, Paysandú y Salto, o sea que 5 de 19. Sin embargo, eso logró inclinar la balanza mucho más que la coalición de gobierno, que logró ganar en el resto de los departamentos, pero bueno, no le alcanzó para poder permanecer en el gobierno. ¿Hubieron uruguayos votando desde el exterior? Nosotros no tenemos voto consular ni voto epistolar. El uruguayo que desee votar tiene que trasladarse a Uruguay. De hecho, la mayor cantidad de movimiento que se registró de ingreso de ciudadanos al país fue entre viernes y sábado, no tanto así el domingo, mismo que fue la elección. O sea que hubo ese movimiento de gente. Sobre todo de Argentina. Sí, de viernes y sábado, sobre todo lo que ha sido el traslado desde Buquebús, o sea, de Argentina hacia aquí, hacia Uruguay, se registró entre sábado y domingo. Supongo que el flujo sería el domingo hacia la noche para volver, o se estaría registrando hoy. Aún no tenemos cifras de eso,
pero sí el uruguayo que decide votar siempre tiene que venir al país a hacerlo. En algún momento, hace muchos años, se plebiscitó el voto consular o el voto epistolar y no fue aprobado. Bueno, Sinara, muchas gracias por comunicarte con nosotros. Le deseamos una feliz transición. Se ve que de todas maneras va a ser bastante tranquila. Bueno, y felicidades al partido también. Bien, bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Florencia. Gracias, Guido, por este espacio. No, por Obviamente favor. quedamos a las órdenes para próximos contactos. Y bueno, esperemos que este nuevo gobierno que asume, que va a estar, ya le digo, encabezado por Yamandu Orsi, la vicepresidenta electa es Carolina Cose, que fue ex intendenta de Montevideo. Bueno, esperemos que traigan buenas herramientas para una buena gestión y seguir, obviamente, atendiendo a lo que sucede en la región. Uruguay siempre se preocupa mucho por las relaciones con el resto de los países, así que bueno, esperemos que eso se pueda seguir fomentando y cultivando. Bueno, gracias, Sinara, muchas gracias. Bueno, ahí hablábamos entonces con Sinara García Rodríguez de Radio Universal.